Bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sinceramente, me apasiona y sé que a muchos de ustedes también. Hoy vamos a hablar de algo que solo los verdaderos amantes de Mert y Afra, los que llevan años siguiendo su carrera, los que conocen cada detalle de su historia, podrían saber. Prepárense porque vamos a desenterrar secretos, curiosidades y anécdotas que estoy seguro los sorprenderán. Si eres fanático de Mert y Afra, este vídeo es para ti. Y si aún no lo eres pero te da curiosidad, quédate porque te prometo que te vas a enganchar. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Empecemos con la primera joya oculta, algo que quizás muchos recuerdan, pero pocos le dan la importancia que tiene. ¿Se acuerdan de aquella época, antes de que Mert y Afra fueran los gigantes que son hoy, cuando apenas daban sus primeros pasos en aquel proyecto experimental del que casi nadie habla? Sí, estoy hablando de ese cortometraje independiente que grabaron en la universidad, ese que nunca llegó a distribuirse masivamente pero que fue el crisol donde se forjó su química. Muchos conocen sus primeras series juntos, pero este cortometraje, este cortometraje es legendario para los fans de verdad. No solo se trataba de actuaciones incipientes, sino de una conexión genuina que salía a relucir en cada escena. Había una espontaneidad, una complicidad que se sentía palpable. De hecho, hay un rumor que circula entre los fans más antiguos, uno que nunca fue confirmado oficialmente, pero que cuenta que la idea original de uno de sus personajes más icónicos, el que interpreta a Afra, surgió precisamente de una anécdota personal que ella compartió con Mert durante el rodaje de este corto. Imaginen un momento tan íntimo y personal transformado en arte que cautivó a millones. Esa es la magia de su colaboración, ¿verdad? Y hablando de magia, ¿qué tal si recordamos ese pequeño detalle sobre la canción que sonaba en el fondo de una de sus primeras escenas de reconciliación en aquella serie que los catapultó a la fama mundial? No me refiero a la banda sonora oficial, sino a una melodía casi imperceptible, una que solo se escuchaba si tenías los altavoces al máximo y una paciencia infinita. Esa canción, según me contaron, es una que Mert compuso especialmente para Afra durante un momento difícil de su relación. No para la serie, sino para la vida real. Y que luego, de forma sutil, decidieron incluirla en esa escena. Es un guiño tan pequeño, tan sutil, que solo los verdaderos detectives de su historia lo notarían. Y es fascinante pensar en las capas de significado que hay detrás de cada decisión creativa que toman. Ese es el tipo de detalle que te hace amar aún más su trabajo, ¿no creen? Ahora, pasemos a algo que me encanta y que demuestra lo profundas que son sus raíces como artistas. Antes de la actuación, ¿quién sabía que Mert tuvo una breve pero intensa pasión por la fotografía? Sí, así como lo escuchan. No estamos hablando de fotos de Instagram, sino de fotografía artística, de esas que te hacen reflexionar. Y Afra, por su parte, no solo era una estudiante brillante, sino que también era una prodigio en el debate. Ganó varios concursos a nivel nacional e incluso internacional antes de decidir que su verdadera vocación estaba en el escenario. Estos talentos, aunque no los veamos directamente en sus roles actuales, sin duda moldearon su disciplina, su capacidad de observación y su habilidad para comunicarse. Piensen en cómo la habilidad de Afra para argumentar y persuadir se traduce en esos diálogos tan potentes que tiene, o cómo la atención de Mert al detalle visual, heredada de su etapa fotográfica, se refleja en su impecable puesta en escena y su conexión con la cámara. Otro secreto que solo los fans más acérrimos conocerían es sobre el objeto que Afra siempre lleva consigo, ese pequeño amuleto que a veces se ve en sus entrevistas o detrás de cámaras. No es una joya cara ni un regalo de alguna marca famosa. Es un pequeño guijarro pulido por el mar, recogido por ella en una playa solitaria durante un viaje de introspección hace muchos años. Lo considera su talismán de la suerte y de la calma. Y hay una historia detrás de ese guijarro que conecta directamente con Mert. En aquel viaje Afra estaba pasando por un momento de mucha inseguridad sobre su futuro en la industria del entretenimiento. Le contó a Mert y él, en broma, le dijo que si encontraba una piedra con la forma perfecta, esa sería la señal para que siguiera adelante. Y la encontró. Ese guijarro representa para ella la perseverancia, la fuerza de la naturaleza y sobre todo, el apoyo incondicional de Mert. Y para los que se preguntan por la química innegable que tienen, ¿alguien recuerda
¿La anécdota de la audición fallida? Si ambos audicionaron para el mismo papel en una película importante hace años, y ninguno de los dos lo consiguió. Sin embargo, dicen las malas lenguas, o más bien los fans con buena memoria, que ese día se cruzaron en los pasillos del casting y tuvieron una conversación que duró solo unos minutos, pero que fue tan llena de risas y entendimiento mutuo que ambos supieron instintivamente que había algo especial. No se trataba de quién obtendría el papel, sino de la conexión humana que se creó en un momento de aparente fracaso. Esa experiencia, lejos de generar competencia, sentó las bases para una futura colaboración orgánica y profunda. Y hablemos de esos pequeños gestos que hacen la diferencia. Han notado cómo en muchas de sus entrevistas conjuntas, Mert tiene esa costumbre de inclinar la cabeza ligeramente hacia Afra cuando ella está hablando, como si estuviera absorbiendo cada palabra. O como Afra, cuando Mert está un poco nervioso, le pone una mano en el brazo de forma sutil, casi imperceptible. Estos no son gestos ensayados para la cámara, son reflejos de años de convivencia, de confianza y de un profundo respeto mutuo. Son las pequeñas fugas de su verdadera relación que, para un observador atento, revelan la autenticidad de su vínculo. Es como ver un secreto a voces, algo que está ahí a plena vista, pero que solo los que prestan atención de verdad pueden interpretar. También hay un aspecto menos conocido de su trabajo que me gustaría compartir. ¿Sabían que ambos dedican tiempo a mentorizar a jóvenes talentos en sus inicios? A través de fundaciones o de forma personal, se involucran en proyectos para ayudar a actores y actrices emergentes a navegar por las complejidades de esta industria. No lo anuncian a bombo y platillo porque su motivación es genuina, dar de vuelta y nutrir el arte que tanto aman. Y hay una historia particular sobre cómo Mert ayudó a un joven actor que estaba a punto de abandonar su sueño, recordándole una frase que Afra le dijo a él en sus inicios: el arte es un maratón, no un sprint. Esa frase, repetida por Mert, se convirtió en el salvavidas para ese joven. Es esta filosofía de apoyo mutuo y de extender la mano lo que realmente los define como personas, no solo como artistas. Y para cerrar este apartado de secretos, algo que me enternece enormemente. ¿Se acuerdan de aquella vez que Afra se lesionó el tobillo justo antes de un evento importante? Todos pensábamos que tendría que cancelar su aparición. Sin embargo, apareció aunque con una ligera cojera, y al preguntarle cómo lo estaba logrando, ella simplemente sonrió y dijo: tengo a mi roca. Y ahí estaba Mert, discretamente a su lado, casi invisible para el ojo inexperto, pero sosteniéndola con una mirada de apoyo absoluto, y según los que estaban cerca, dándole pequeñas indicaciones de cómo apoyarse en él. Fue un acto de amor y compañerismo tan silencioso pero tan poderoso, que demuestra la profundidad de su conexión más allá de las cámaras y los reflectores. Estos son los momentos, amigos, los verdaderos tesoros que solo los fans de corazón pueden apreciar. Así que hemos viajado a través de la historia, desentrañando algunas de las capas más profundas de la relación y la carrera de Mert y Afra. Hemos recordado sus inicios en proyectos menos conocidos, hemos descubierto los guiños ocultos en sus trabajos, hemos explorado sus talentos paralelos y hemos presenciado la fuerza de su apoyo mutuo. Lo que queda claro es que su éxito no es solo producto del talento, sino también de una conexión genuina, de valores compartidos y de una profunda admiración mutua. Estos detalles, por pequeños que parezcan, son los que construyen la narrativa completa de dos artistas que han logrado no solo conquistar el mundo del espectáculo, sino también ganarse el corazón de millones con su autenticidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este viaje. Espero de verdad que hayan disfrutado descubriendo estos secretos tanto como yo al compartirlos. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Conocían alguno de estos datos? ¿Hay algún otro secreto de Mert y Afra que quieran compartir conmigo o con la comunidad en los comentarios? Déjenmelo saber abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si este vídeo les gustó, si les hizo sentir un poco más cerca de estos increíbles artistas, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra para que ellos también descubran estas joyas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Les prometo que seguiremos trayendo contenido increíble para todos ustedes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.